Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, ha hecho algo indigno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Continuando con el Evangelio de San Lucas, en esta tónica de la vigilancia, hoy se nos pide ser administradores fieles. ¿Qué administramos? El don de la vida, que se nos ha dado por la gracia del bautismo. Y estoy hablando de la vida espiritual, aún también de la vida natural. Es una gracia a vivir. Y el bautismo entonces nos da la vida sobrenatural. Y esa vida la tenemos que saber administrar. Recordemos que el administrador no es propietario, no es dueño. Es un mayordomo, es uno que cuida. Y que no debe disponer de las cosas como si fuesen propias. Por el contrario, él debe cuidar de acuerdo a las normas que le ha dado quien le nombró administrador. Y hay que conocer las normas de él. Y esas normas nos exigen estar en una continua vigilancia. Por eso debemos gestionar. Y la gestión tiene que ser inteligente, fiel. ¿Y cómo en las obras de Dios hacemos eso? Pues por la vida espiritual. Entonces hay que tener una actitud de permanente espera, nos lo decía ayer el Evangelio, a cualquier hora. Pero el Evangelio nos coloca en una especie de noche. Siempre el Señor regresará de noche, según el Evangelio. ¿En cuál noche? En la noche del mundo. Entonces hay que estar atentos para que podamos salir, como decíamos ayer, con la lámpara de la fe. Pero la vigilancia exige mucho más que esperar. Exige en la administración el saber producir nuestra vida. Por eso hay que gestionar. Y la gestión nos tiene que estimular a proponer un orden dentro de nuestra existencia. Hay que saber dirigir la vida y hay que saber administrar en la dirección del proyecto al encuentro del Señor. Es importantísimo que esto lo tengamos muy claro, porque la administración nos debe llevar a reconocer que el dueño es el Señor y que el bien hay que hacerlo. El bien no está hecho. El bien hay que elaborarlo, hay que gestionarlo. Y esa es la tarea de cada día del creyente, hacer el bien y hacerlo bien. Y para hacerlo bien hay que tener una actitud de servicio. Y esa actitud de servicio debe ser de carácter radical en los cristianos. Y sobre todo es un servicio que se tiene que realizar en comunidad. Para eso es la iglesia, para servir. Y la iglesia tiene como esencia servir.
no ser servida. La iglesia es la servidora de la humanidad. Esto es lo que caracteriza a los cristianos. La vigilancia en el servicio, humilde y sereno, que inspira el amor para poder servir sin egoísmos y sin miedo a los demás. Por lo tanto, un buen administrador es un buen servidor en los bienes del Señor. Que esto nos invite a revisar cómo estamos nosotros administrando el don de nuestra existencia y cómo estamos sirviendo sin egoísmos y por amor a la humanidad. Sea alabado Jesucristo. Un feliz día en el Señor y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.